Gracias. Amados hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Pueden sentarse, hermanos, muchas gracias. Pues es un gusto poder estar en esta mañana con ustedes. Me gustaría solamente de los comentarios que escuché aportar para que más adelante lo sigamos estudiando. El primero fue en relación a lo que dijo mi hermana aquí enfrente, mi hermana Eva, en relación a la ley del levirato, ¿verdad? La ley del levirato significa la ley del cuñado. Ahí menciona la escritura en Deuteronomio capítulo número 25 cómo se tenía que llevar esta ley. Eso, hermana, está muy bien, lo puede complementar con Números capítulo número 27, cuando narra otra ley, que es la ley de la heredad. Dice, cuando no tenga la mujer un padre, cuando no tenga la mujer un hijo, cuando no tenga la mujer un varón, dice, entonces, dice, vas a tomar le llama al pariente más cercano. Ahí sí se menciona el pariente más cercano. Entonces es muy interesante, muy bonito, porque ahí se dejan ver dos leyes, ¿no? En esta historia, la ley del levirato, porque es lo que está pensando Noemí cuando dice, si ya no tengo padre, esposo, si ya no tengo hijos, y aun cuando yo esta noche quedara embarazada, esperarían ustedes a que nazcan mis hijos y crezcan. Pues ella está pensando en eso. Sin embargo, ya más adelante se deja ver que vos, pues es astuto porque dice, bueno, hay un pariente cercano, puede reclamar las tierras. Ese pariente dice, pues yo las voy a reclamar. Y luego dice vos, pero si reclamas las tierras, también tienes que tomar a la mujer. Y entonces el pariente dice, no, pues no puedo hacer eso, voy a afectar mi heredad. Y entonces vos dice, bueno, pues entonces yo sí estoy en disposición de hacerlo. Estudiémoslo, hermano, es muy bonito también esas dos partes de la ley. Y el otro comentario que hacía mi hermano en relación a la genealogía. Fíjense, hermanos, que hay un grupo que en algún momento ha tomado mucha importancia por la forma en cómo mezclan cosas, supuestamente ellos judías, y sin embargo ponen en tela de juicio el poder de Dios. Mi hermano mencionaba cómo el judío es tan ordenado que narra desde prácticamente desde Adán hasta José, el padre de nuestro Señor Jesucristo. Hay una corriente que se llama una corriente mesiánica que pone en tela de juicio, por ejemplo, José no tomó a María, sino dice la escritura que fue concebido por el Espíritu Santo. Pero hermanos, ellos ignoran el poder de Dios, porque por ejemplo Sara, la Biblia dice que Sara ya había dejado de ser fértil y sin embargo, para el pueblo de Israel es una matriarca de grande relevancia para el pueblo de Dios. Entonces, no solamente Sara, es también Rebeca, o sea, las mujeres que en algún momento, digamos, naturalmente, pues no pudieron haber sido, pues, directas, ¿no? Por así decirlo, sino por el poder de nuestro Dios. Pero hermanos, eso significa el poder de Dios. Y para nosotros sí es relevante, también como el pueblo judío, pues este orden tan preciso que dan en los libros, donde van detallando de dónde viene nuestro Señor Jesucristo. Entonces son dos comentarios muy buenos que de ahí pudiéramos estudiarlo más a detalle. Bien, les voy a compartir, espero que mis hermanos en cabina me ayuden a compartir una presentación. Vamos a hablar del Evangelio. Me gustaría hablar del Evangelio, tiene que ver con esta lección que hoy estudiamos. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, a hablar del Evangelio, de las buenas nuevas. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Pedro capítulo 4, versículo 6. Ahí ya está proyectándose. Vamos a leer la epístola del apóstol Pedro. Este varón, hermanos, que fue tratado bajo nuestra perspectiva humana bonito por nuestro Señor Jesucristo o fuerte, hermanos. Pedro, el apóstol Pedro, ¿cómo fue tratado por nuestro Señor Jesucristo? Muy duro, ¿no? Hay momentos donde le dice, apártate de mí, Satanás. Y cuando leamos el apóstol Pedro, veámoslo desde ese pensamiento, de decir, o sea, Pedro fue tratado bien duro por el maestro y aceptó el evangelio, y en estas epístolas de Pedro vamos a ver su madurez,
su crecimiento de madurez espiritual. Aquí a veces, hermanos, uno da un consejo, da un mensaje y lo sienten fuerte, lo sienten duro, y a veces hay quien dice, pues ya no voy porque pues el hermano parece que se refiere a mí, y no es la intención, hermanos. Yo le agradezco a Dios que ustedes estén aquí juntos, que estemos juntos, porque la palabra de Dios dice que el sábado, ¿qué es, hermanos? ¿Qué es el sábado, hermanos? Y para nosotros, ¿qué es el sábado? Así es, así es. Dice Levítico capítulo 23, cuando empieza a hablar de las solemnidades de Dios, dice que el sábado es una santa convocación, una santa reunión. Es decir que, claro que tenemos hermanos en Zoom, claro que tenemos hermanos que están escuchando la transmisión, pero creemos que es por necesidades mayores. La edad, la enfermedad. Hoy mi esposa no pudo acompañarme, mi pequeño David tampoco pudo acompañarme, salió positivo a la influenza y pues tiene que quedarse en casa, hermanos. Pero la verdad es que el mandato de parte de nuestro Dios dice, es una santa convocación. El estar aquí es algo de mucho valor. Dice el apóstol Pedro, entonces, hablando del Evangelio, les decía, primera epístola de Pedro en su capítulo 4, versículo número 6. Dice así, porque esto también ha sido predicado, el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres y vivan en espíritu según Dios. Pedro, cuando habla en esta epístola de que el Evangelio fue predicado a los muertos, se refiere a ese tipo de personas que en algún momento fuimos, ignorantes, desconocer la voluntad de Dios, no conocer la senda antigua. Y hermanos, para nosotros, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué significa el Evangelio? Las buenas nuevas. Pero vamos a ver la siguiente diapositiva. Les voy a pedir por favor a mis hermanos que la pongan. Al revés. Ahí. ¿Qué entiende el mundo por evangelio, hermanos? Vean esas imágenes. ¿Qué entiende el mundo por evangelio? Por ejemplo, en la primera imagen, ¿qué ven ustedes ahí? Un concierto. Y hay muy buenos cristianos, ¿verdad? Que dan conciertos y cantan muy bonito, ¿verdad? ¿Y qué hacen nuestros jóvenes? ¿Qué dicen los jóvenes? Wow, ¿no? Hay que ser como ellos, ¿no? Que tocan bonito, que cantan bonito. Bueno, es cierto, vamos a ver más adelante que todo es importante, pero hermanos, el mundo entiende como evangelio un buen canto, un buen concierto. Dicen los muchachos, te invito a un concierto cristiano porque ahí sí te vas a avivar y tu espíritu se va a avivar. ¿Qué entiende el mundo por evangelio? La siguiente imagen, ¿qué les dice, hermanos? No, ahí mismo, es que son 4 imágenes. La siguiente imagen, ¿qué dice? Sanidades. ¿A qué van a las iglesias cristianas? Esta iglesia famosa de Brasil, ¿verdad? Que llegó aquí a México, ¿verdad? ¿Y qué ofrece esa comunidad cristiana? Que paren de sufrir, ¿verdad? Ahí hicimos ahí el comercial. Pero hermanos, sí, efectivamente. O sea, lo que ofrecen es, aquí vas a encontrar salud, aquí te va a ir bien, aquí te vas a recuperar, aquí vas a sanar. Y bueno, la estrategia en el mundo cristiano es tan fuerte y que, hermanos, mucha gente, si ustedes pasan un domingo por... creo que es Patriotismo, ¿no? Y el cruce con Viaducto, ahí está, ¿verdad? La sede, bueno, está lleno, hermanos, está lleno. Y dice uno, bueno, pues, ¿qué ofrecen? Pues ofrecen sanidad. Sí. Muy bien, vamos en ese camino, dice mi hermana. ¿Y qué pasaría si esa comunidad guardara el sábado? ¿Sería la misma afluencia? Y bueno, hermanos, además, también en el mundo cristiano ya no ofrecen un día de guardar. ¿Qué ofrecen en relación al servicio a Dios, a la adoración? Ofrecen una hora, ofrecen una mañana, o sea, no lo hacen como dice la escritura, ¿verdad? Sino que ya ahora está acomodado. La siguiente imagen, ¿qué ofrecen, hermanos? El mundo cristiano. El mundo cristiano romano. ¿Qué ofrece el mundo cristiano romano?
fiestas que no son religiosas, fiestas que si uno le dice, oye, ¿dónde dice en la escritura que los profetas guardaron el año nuevo? ¿Dónde dice la escritura que se celebró el nacimiento de Jesucristo? ¿Dónde dice la escritura que eh, se celebró esa Navidad, ese nacimiento? No lo hay, hermanos. Adoptaron ideas, ¿verdad? Desde los griegos, desde más atrás, los romanos, y por eso yo les mencionaba, hay dos tipos de cristianos. Lo que dice Hechos, cuando dice que los mismos apóstoles se dijeron cristianos, y hay otro tipo de cristianos, los romanos, que adoptaron ¿qué? Ese título, ¿verdad? De decir, somos cristianos, pero por estrategia, para poder seguir manteniendo un imperio romano que, hermanos, pues conquistó al mundo. Entonces, hay dos tipos de cristianos. Pero, ¿qué es el Evangelio, hermanos? Las buenas nuevas. Ese es el significado. Pero, ¿qué es, hermanos? La difusión de la palabra, predicar. Dice aquí en la historia del apóstol Pedro, en la segunda epístola de Pedro, en su capítulo 2, el versículo 5, segunda de Pedro 2:5, dice así: y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados. Amén. Hermano, mi hermano Ramírez, hermano, ¿qué predicó Noé? Habló de Dios, les predicaba de Dios, que iba a ser destruida la tierra. Acá arriba, hermanos, ¿qué predicó Noé? Hermano Rubén. Hermano Rubén. ¿Mande? Que dejaran de hacer lo malo. ¿Qué más, hermanos? Que se arrepintieran. Nosotros, hermanos, cuando predicamos el Evangelio, ¿qué predicamos, hermanos? Lo mismo. O sea, si no te arrepientes, es el amor, hermano. No sé si me pueden ayudar con el micrófono, perdónenme, yo sé que ya pasamos la escuela, pero sí es interesante porque vamos a platicar un poquito del Evangelio, pero el Evangelio, hermanos, hay quien cree que el Evangelio parte de Jesús en adelante. Nosotros creemos que el Evangelio, ¿desde cuándo está, hermanos? Desde el principio. Pero ¿qué es el Evangelio? Entonces, ¿qué predicó Noé? Es lo que queremos, son las buenas nuevas, pero ¿qué contiene el Evangelio, hermano Sí, le quería comentar que algunas Israel? agrupaciones y institutos bíblicos dicen acerca del Evangelio y aplican 1 Corintios 15:1 en adelante. Dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado. Sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Será Amén. esto el Evangelio? Muy bien, sí, claro que sí, ¿verdad? Claro que dice mi hermano, el apóstol Pablo, de esa manera está viendo el Evangelio. ¿Qué ofrecemos, hermanos, en la iglesia de Dios? ¿Qué es lo que ofrecemos? ¿Qué ofrecemos aquí en la iglesia? ¿Qué ofrecemos en la iglesia de Dios? Ay, no le alcanzo a escuchar, hermano. ¿Fue un poquito más fuerte? La vida eterna. Muy bien, sí, ofrecemos la vida eterna. ¿Qué ofrecemos, hermanos, acá, de mi lado derecho? ¿Qué es lo que ofrecemos? Conocimiento, muy bien. Allá arriba, hermanos, paz, muy bien. ¿Qué ofrecemos, hermanos? Esperanza, muy bien. Salvación, conocer a Dios. Eh, Armonía, exactamente. Porque, hermanos, cuando hablamos de la palabra de Dios, podemos ser tan hirientes que destruimos, ¿no? Si yo digo, oye, tú eres esto y te vas a morir por estar en esta condición, lo que me voy a ganar es el rechazo o una agresión o simplemente indiferencia. Ya te escuché, no me interesa, sigue tu camino. Pero el maestro, hermanos, vino con la intención de que las almas
el mundo fuera convertido a Dios, fuera convertido a Dios. Y en este sentido, en la siguiente, por favor, quisiera que veamos la siguiente imagen, porque vamos a ver también, hermanos, ahí mismo en la cuarta, ¿qué ofrece el mundo cuando se habla del Evangelio? Bueno, ahí está un libro que escribió Martín Lutero, dice solo por fe, ¿verdad? Él propuso esta idea, ¿no? De solo por fe, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ellos ofrecen libertad. Ellos dicen, con Jesucristo eres libre de la ley y entonces eres ya libre y pues eres salvo por gracia. Eso es lo que ofrece el mundo. La siguiente, por favor. Entonces podemos darnos cuenta que nosotros tenemos una situación muy diferente de lo que es el Evangelio a lo que cree el mundo. La siguiente. Vamos a ver lo que dice Ruth capítulo 1 versículo 15. Aquí es muy interesante. El libro de Ruth nos narra lo siguiente en el capítulo número 1. Josué, Jueces, Ruth, capítulo 1 versículo 15. ¿Qué ofrece Noemí a sus nueras? Dice, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Amén. Estamos hablando de una mujer, de dos mujeres moabitas. Ya lo explicaba nuestro hermano Isaí en la lección. Dos mujeres moabitas, Orfa y Ruth, y que Noemí, siendo una mujer de la tribu de Judá, las persuade, les dice, pues yo ya no tengo que ofrecerles. En su momento fui respetuosa cuando mis hijos tomaron la decisión de tomarlas a ustedes por mujeres. Fui respetuosa en enseñarles, en formarlas, en guiarlas en algo que ella conocía. Pero una vez que mueren los hijos, ella dice, ¿para qué se regresan conmigo? Ustedes pueden rehacer su vida, ustedes pueden regresar a su pueblo. Y dice que Orfa tomó la decisión de regresar, dice, a su pueblo. ¿A qué pueblo pertenecía, hermanos? A Moab. ¿Qué Dios adoran principalmente los moabitas? Dice el primer libro de los Reyes en su capítulo número 11, versículo número 33. Este es el principal, pero todos los reinos alrededor del pueblo de Israel eran pueblos politeístas, politeístas. Esa es la principal diferencia entre el pueblo de Dios y los demás pueblos. Dice primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo número 33. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astarot, diosa de los sidonios, y a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amnón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos y mis estatutos y mis derechos, como hizo David, su padre. Amén. Entonces, ¿qué dios adoraban los moabitas? A Quemos. Y hermanos, era uno de sus principales dioses. Si nosotros adoramos a Dios, ¿cómo manifestamos nuestro amor a Dios? Con la obediencia, muy bien, así es. Pero para poder obedecer nos falta algo, conocer. Decía mi hermano, el conocimiento es importante, así es. Porque hermanos, ¿cómo adoraban los pueblos alejados de Israel a sus dioses? Dice el segundo libro de los Reyes, capítulo número 3. Este rey moabita era un rey que estaba sometido al rey, a los reyes de Israel, y en un momento, hermanos, se rebeló. Segundo libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 5. Dice, mas muerto Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Entonces se rebela. Dice, ya no voy a estar bajo tu potestad. Y hermanos, empieza una guerra. Empieza una guerra y dice el versículo 26 así. Segundo libro de los Reyes 3, 26. Y cuando el rey de Moab vio que la batalla lo vencía,
tomó consigo 700 hombres que sacaban espada para romper contra el rey de Idumea, mas no pudieron. Versículo 27. Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y sacrificóle en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo en Israel y retiráronse de él y volviéronse a su tierra. Amén. Hay una enorme diferencia entre la adoración al verdadero Dios y la adoración de los pueblos a sus dioses. Hay una enorme diferencia. Mientras que los dioses del mundo politeísta, fíjense cómo sacrificaban hasta sus hijos. La siguiente imagen, por favor, porque para que veamos en una perspectiva este Dios del cual estamos hablando, este Dios de los moabitas, en los cuales, pues ya dice aquí, ¿verdad?, que el rey siendo vencido, ahí se ve, hermanos, cómo pues está ofreciendo a los hijos, hermanos. Y a veces el mundo, hermanos, pasa esto. Nosotros como padres, si no educamos, si no formamos, si no exigimos, ¿a quién podemos nosotros dejar a la deriva a nuestros hijos? A otros ídolos, a otros dioses, al paganismo, a la idolatría, a las costumbres de los hombres. Y hermanos, esto pues es un peligro que se tiene que tratar desde temprana edad. Entonces, hermanos, ¿qué tiene que ver lo que estamos platicando con el Evangelio? ¿Qué tiene que ver la historia de Noemí con el Evangelio? Mi pregunta es, ¿qué buenas nuevas le compartió Noemí a Orfa y a Ruth más fuerte que el lazo familiar, más fuerte que un matrimonio, más fuerte que el decirle Noemí a estas mujeres, ya no tengo hijos, pero una de ellas dijo, no me insistas, no me pidas que te deje ni que me aparte de ti. Donde tú fueres, iré yo. Donde tú vivieres, viviré. Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Y que así haga nuestro Dios. Y es cierto, hermanos, decía mi hermana, 61 años de casados. Es algo maravilloso, algo muy bonito. Yo me casé en el 2004. Primeramente Dios, voy para 20 años, hermanos, si Dios así lo permite. Y por aquí veo a mi hermana Miriam. Yo creo que, ¿cuántos años llevan de casados? ¿4? ¿3? ¿2? Ya me había adelantado, 2. Y hermanos, la vida es un instante, hermanos. Mi hermana es de Marena, con mi hermano David, mi hermano Zacarías, con mi hermana Jocabet, etcétera, ¿verdad? Es algo muy bonito. Nos conocimos a lo mejor de niños, de jóvenes, y hermanos, hoy ya nuestra situación ha cambiado. Pero a más de lo material, hermanos, porque lo que quiero decir es que es cierto, ¿verdad? Sí se necesita la relación social, sí se necesita el tratarnos, el conocernos en la iglesia, el conocernos unos a otros en la iglesia, porque de ahí nace ese amor, nace eso que nos va ligando en la vida para estar dentro de la iglesia. Pero qué buenas nuevas, que ese es el punto, ¿verdad?, que estamos platicando, qué buenas nuevas, hermano Ricardo, ofreció Noemí a sus nueras. El respeto y seguirlos, ¿no? El respeto, así es, y seguirlos. Así es, hermanos. Fíjense, hermanos, que cuando hablamos de evangelio, son buenas nuevas. Y cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, no coman del fruto de este árbol, porque si ustedes comen, morirán. Y hermanos, cuando ellos desobedecen, para ellos, ¿cuál fue una buena nueva? No del reino, sino ¿de dónde? Del huerto, así es. Lo sacaron. ¿Esa sería una buena nueva? Dice yo, una mala. Pues hermanos, todo depende desde el punto de vista de cómo vemos las cosas.
Pudo ser mala en la cuestión física. Me he perdido de un paraíso, me he perdido de disfrutar de los árboles, me he perdido de gozar de este lugar tan hermoso, de los ríos que regaban este Edén. Pero Dios tuvo de mí misericordia. La paga del pecado es muerte. Adán y Eva, bajo el juicio de Dios, no debieron haber continuado. ¿Cuál fue la buena nueva? Exactamente, que los dejó vivir, que en su grande misericordia les dijo vivirán. En su grande misericordia les dijo van a seguir adelante, pero los voy a castigar, sí los voy a castigar. Le dice a la mujer, con dolor. Bueno, no dice con dolor, ¿verdad? Dice, voy a multiplicar tus dolores. Dice, voy a multiplicar tus dolores. Y al varón, ¿qué le dijo? Con el sudor de tu frente vas a trabajar espinas y cardos, te va a producir la tierra. Y a la serpiente, bueno, ¿verdad? Le dice, pues ahora, por cuanto esto hiciste, polvo comerás de la tierra. Entonces, hermanos, ¿cuál sería la buena nueva ahí? Decíamos que Dios tuvo de ellos misericordia y que no iban a morir. Entonces, hermanos, nosotros creemos que las buenas nuevas son estos, hermanos. ¿Están de acuerdo conmigo? Son los 10 mandamientos de Dios. ¿El sábado es una buena nueva? Sí, es una buena nueva, pero todo depende de cómo lo veamos. Porque si lo vemos de forma negativa, hermanos, no va a tener frutos. Si yo digo, ay, qué pesado dejar mi cama, qué pesado dejar de trabajar, qué pesado dejar mis cosas, pudiendo estar en un deportivo, disfrutando el día, me encuentro aquí. Hermanos, obedecer a los mandamientos de Dios tiene bendición. Y esa es la diferencia más grande que existe entre el mundo cristiano de allá afuera y la iglesia de Dios. Que para nosotros la buena nueva empieza desde conocer los mandamientos de Dios. En el Génesis, la siguiente, hermanos, por favor. No me quiero adelantar para compartirles estas láminas. Fíjense, el pueblo de Israel, hermanos, el pueblo judío considera que hay 613 preceptos. ¿Manda? ¿Más? Bueno, Maimónides, ¿no? Los compende, ¿verdad? En esos 613 y de ahí como que hay derivados, exactamente. Pero en forma muy sustanciosa, dicen ellos, son 613 preceptos. El primero de ellos, según su concepto, está en Génesis 1:28. Génesis 1:28. ¿De qué habla, hermanos? Génesis 1:28, del matrimonio. Y dice, hermanos, que los bendijo Dios al hombre y a la mujer. Y les dijo, multiplicad, henchid, enseñorearse en toda la tierra, en los peces, en las aves, en todo. Ustedes son los que van a gobernar. Pero bendijo el matrimonio. Y para ellos, para el pueblo judío, de ahí, hermanos, está ese primer precepto. Luego en Génesis se encuentran también 17:10. ¿De qué habla Génesis 17:10? Abraham, ¿verdad? Dios con Abraham. Y le dice, voy a hacer contigo un pacto y ahora vamos a hacer una alianza. ¿En qué consiste esa alianza? Dice que cuando tuvieres un hijo varón, a los 8 días de nacido, lo habrás de circuncidar. Ahí está, hermanos, ahí está ese pacto, ese mandamiento que hasta el día de hoy el pueblo judío observa. La circuncisión es valiosa para el pueblo judío, valiosísima. ¿Para nosotros es valiosa? También, pero de una forma espiritual, en una forma espiritual, pero hay una circuncisión, así es. Y Génesis 33, ahí hermanos, está en una disputa Jacob con el ángel y le dice Jacob, que en ese momento se llama Jacob y que con esa disputa le dice nuestro Dios, ya no te vas a llamar más Jacob, sino ahora te vas a llamar Israel, porque has contendido con Dios y has vencido. Pero hermanos, dice que para que lo pudiera soltar Jacob, le toca el muslo y se descoyunta, ¿verdad? Se queda como lastimado, flácido, y dice que el pueblo judío a partir de esa situación no come el tendón de un animal limpio hasta el día de hoy. De ahí empiezan esos 613 preceptos.
la pregunta, amados hermanos, es, además de los 10 mandamientos que podemos encontrar en el libro de Génesis, ¿qué otros mandamientos ustedes han leído en el libro de Génesis? No, las fiestas no, porque las fiestas fueron a partir de ¿cuándo, hermanos? A partir de la salida del pueblo de Israel de Egipto, porque empieza con Pascua, y luego a los 50 días, Pentecostés, y luego cabaña. Entonces, esas fueron hasta después, con Moisés, ¿verdad? Con Moisés en adelante podremos hablar de las fiestas, pero antes de Moisés, la alimentación, por ejemplo. Muy bien, así es, Génesis 7, cuando dice, me vas a separar a los animales, me vas a separar por animales limpios y no limpios. Nuestra mente se va inmediatamente a la ley de Dios y decimos, es la ley de la alimentación. Muy bien. También pueden leer Génesis capítulo número 9, ahí de qué parte de la ley de la alimentación está hablando. Dice la escritura, ya no van a comer solo legumbres, ya no van a comer solo frutos. Génesis 9, cuando salen del arca. Dice, ahora todo lo que ven se los es dado para mantenimiento. En otras versiones dice para alimento. Está hablando de los animales. Pero ahí les dice, pero solo una cosa, no vas a poder comer la carne con la sangre, así es. Entonces, esa es otra ley. ¿Qué otras leyes, hermanos, encontramos en Génesis? Hermano Rubén, aquí me dijeron sábado, muy bien. Génesis capítulo número 2, ahí dice, bendijo Dios desde el principio el día, sábado. Hermano Rubén. Sí, dice mi hermano Rubén que si nosotros vemos la historia de Abraham y su esposa Sara, cuando él entra a Egipto, Abraham dice, di que eres mi hermana, ¿no? Para que no me vayan a matar. Pero inmerso en el pueblo egipcio, se deja ver que se conocía el mandamiento de no adulterarás, pero eso está dentro de los 10 mandamientos. Pero Dios les decía, aparte de los 10 mandamientos, ¿qué otras leyes, hermanos, se encuentran? La ley del diezmo, ¿verdad? La ley del diezmo con Melquisedec, con Abraham. ¿Qué otra ley, hermanos? ¿Antes de Moisés? No, pero estoy hablando antes de Moisés. Antes de Moisés. ¿Qué otras leyes? La ley del cuñado, ¿verdad? Ahí en Génesis capítulo número 37. Vamos a recordarlo solamente para, hablando de esta lección, fíjense que se conocía desde los tiempos de los patriarcas. ¿Qué les dije, hermanos? Génesis denme un segundito, es 38, hermanos. Génesis 38. Génesis capítulo número 38. Vean lo que le dice Judá a su hijo, el primogénito. Bueno, a sus demás hijos, dice, voy a leer desde el versículo número 2 en adelante. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y tomóla y entró a ella, la cual concibió y parió un hijo y llamó su nombre Y concibió otra vez y parió un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y parió un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo parió. Y Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar, y el primogénito de Judá, fue malo a los ojos de Jehová, y quitóle Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, entra a la mujer de tu hermano, y despósate con ella, y suscita simiente a tu hermano. Y habiendo Onán que la simiente no había de ser suya, sucedía que cuando entraba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar simiente a su hermano, y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y también quitó a él la vida. Amén. Efectivamente, ahí se ve la ley del levirato y ahí se deja ver, hermanos, que más adelante Moisés lo que viene a hacer es regular esta ley.
Cuando hablamos entonces de buenas nuevas, no significa, hermanos, lo que el mundo cree de creer en Jesús y quitar la ley o de hacer lo que a nosotros nos agrada, de cambiarme de una congregación porque allá sí cantan más bonito, o cambiarme de una congregación porque decimos, es que allá sí me quieren, allá sí me trataron bien bonito. No se trata de cómo nos traten. Decíamos del apóstol Pedro al inicio, ¿lo trató bonito el maestro? Lo apapachó, le dijo, oye, no te preocupes, estás en un crecimiento, no pasa nada. Lo trataba muy duro en ocasiones, le decía, tú no, porque sí lo amaba. Dios, hermanos, nos ama y Dios ha amado a la humanidad desde el principio. El problema es el hombre y por eso desde el principio Dios habla de dos simientes, la simiente de los hijos de los hombres y la simiente de los hijos de Dios. ¿Quiénes van a perseverar? Los hijos de Dios. ¿Todos los que estamos aquí somos hijos de Dios? Eso anhelamos. Sin embargo, solamente Dios lo sabe. Dios lo sabe. Desde el obrero, ¿verdad? Desde el predicador, todos humanamente buscamos ese propósito. Pero el realmente alcanzar ese galardón de ser llamados hijos de Dios le pertenece al Todopoderoso. Pero nos esforzamos, pero estamos aquí trabajando en ese crecimiento espiritual. Y lo importante de toda esta idea es evangelio, entonces, significa conocer los mandamientos de Dios y practicarlos. Y eso fue algo muy fuerte que Ruth entendió. ¿A qué me regreso? A Moab. ¿A tener muchos dioses? ¿A qué me regreso a Moab? Sí, hermanos, ya no tenía marido, no, en ese momento no tenía hijos, pero imaginemos que hubiera regresado a su tierra, a Moab. Se casa, tiene hijos. El rey de Moab, en cualquier momento, ¿qué pudo haber hecho? Tráeme acá tus hijos o tu hijo y lo vamos a ofrecer en sacrificio a otros dioses. Ella no solo logró ver lo material, sino logró ver lo espiritual, lo que ofrece Dios a través de guardar los mandamientos. Es cierto, hermanos, podemos ver a Abraham, a los patriarcas llenos de bendiciones, de riqueza, pero la vida tampoco se trata de tener todo a placer. La vida también se trata de saber sufrir. Si tengo una enfermedad, saber sufrirla. Si tengo una necesidad, también llevarla. Si he perdido algo que atesoro, también aprenderlo. Cuando se habla también de aprender a soltar, ¿no? De decir gracias Dios porque me diste un padre, ya no lo tengo, pero pues lo atesoramos en nuestro pensamiento. O gracias Dios porque me diste un hijo y ya no lo tengo, pues también, hermanos, agradecerle a Dios los momentos maravillosos. Pero cuando también no lo tenemos, saber decirle a Dios gracias. Y creo, hermanos, ustedes lo pueden meditar a detalle, que esa es la diferencia entre Orfa y Ruth. Que Ruth vio el contexto, no solo físico, material, sino vio más allá. Y lo que también vio en Noemí, bueno, ¿qué la mueve a Noemí a ser una mujer fuerte, aguerrida? Pues yo también. Y por eso esas palabras tan maravillosas que hacen ver que, hermanos, este cuaderno que ya se va a acabar, no solo se trata de el varón. Este cuaderno habla de quién, hermanos? De la mujer y de la capacidad que tiene la mujer para evangelizar. La capacidad que tiene la mujer para sacar adelante a sus hijos y decirles, mira, yo sé que el mundo te va a ofrecer maravillas, te va a ofrecer riqueza. Si ustedes hicieran la prueba y dijeran, no, no voy a descansar, todos los días voy a trabajar, ¿creen que les va a ir bien? Materialmente. Bueno, sabemos el mandamiento, ¿no? Pero algunos dicen, no, pues sí, sí, porque estoy trabajando todos los días. O sea, pues, se me va a multiplicar los bienes. Pero hermanos, los mandamientos de Dios tienen un porqué y es un orden. El poder también alimentar nuestro hombre interior, recrearlo y hacer también que esas leyes realmente las valoremos, las valoremos. Entonces el mundo, hermanos, sí ofrece un evangelio totalmente diferente. La que sigue, y le doy paso a mi hermano, ministro Andrés Muñoz. Le van a pasar el micrófono y sigue. Leyes importantes que son columnas de la Iglesia de Dios, lo que estás mostrando de las buenas de salvación.
Génesis 31-35, que es la que realmente ha tenido una gran problemática en los concilios, que no es otra cosa más que la purificación de la mujer. Ahí está 31-35 del Génesis. Nada más eso, Mr. Gracias, hermano. Sí, también lo podemos incluir. Ahí habla de la costumbre de la mujer, pero que finalmente el pueblo judío la respeta y pasa a ser un mandamiento de nuestro Dios. Así es otra ley, por ejemplo, que podemos incluir. Y busquen los hermanos. Yo les decía, y les ponía el ejemplo de los judíos, porque solamente en el libro del Génesis ellos ponen 3, ¿no? Como que ellos encuentran solo 3 mandamientos. Para el pueblo judío, además, hacen una separación. Ellos hablan de que el mundo, ahí en la presentación, el mundo, desde que Dios creó el mundo, solo hablan de 7 leyes universales. Así lo plasman ellos. Leyes de Noé, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de Noé para atrás, dice, el mundo hubiera sido salvo si hubiera cumplido solamente con estas leyes, que son juicios, que no maldecir a Dios, la idolatría, relaciones prohibidas, derramar sangre, robar y comer partes de un animal mientras está vivo. Cuando dice Génesis capítulo número 6 que el mundo se llenó de violencia, tanto los animales como el hombre, ellos dicen, pues violaron estos mandamientos. Pero ¿qué dice la Biblia, hermanos? ¿Qué dice la Escritura? Por ejemplo, ¿por qué no ponen el sábado en esas leyes de Noé? ¿Por qué no lo ponen, hermanos? ¿Por qué qué? ¿Quiénes ellos? Claro, el Antiguo Testamento, pero aquí no hay pueblo judío. La pregunta es, ¿por qué en esas leyes universales que cree el pueblo judío no aparece el sábado, hermanos? Correcto, fíjense y cómo hacen a un lado el mismo mandamiento de Dios. Génesis 2 no lo pone para el pueblo judío porque en ese momento no existe el pueblo judío. Es para la humanidad el sábado. Vas a guardar el sábado, el séptimo día. Sin embargo, ellos se lo apropian, que claro, más adelante vamos a ver cómo sí les pertenece, porque nuestro Dios dice ahí en Deuteronomio, en Éxodo capítulo 4, cuando le dice Dios a Moisés, ve, preséntate con el faraón y le vas a decir, vas a dejar ir a mi primogénito. Va a tratar a Israel ya como un hijo, a toda una nación, y el cual sí va a aceptar pues todos estos mandamientos. Pero hay diferencias, hermanos. Veamos, el pueblo judío no pone el sábado para la humanidad porque lo va a hacer propio más adelante. Pero antes de eso, claro que el sábado existía. Claro que el sábado era para la humanidad y era un mandamiento que lo guardara el hombre. ¿En qué momento se cambió de sábado a domingo? Bueno, también lo podemos estudiar y ya es más reciente. Pero antes hay una participación de mi hermano Israel. No sé si le puedan acercar el micrófono. Acá, hermano, por favor, hermano Ricardo. Gracias. Sí, hermano, fíjese que hay un rabino que se apellida Chapán que puso en duda las 7 leyes de Noah. Y él explica en su comentario que esas leyes fueron inventadas por los rabinos. En la Biblia no, es decir, cuando digo la Biblia me estoy refiriendo al Tanakh de ellos, no hay nada especificado, nada más consideran 3, ¿verdad? Pero dicen esas 7 leyes no existen, esas las inventaron los rabinos posterior al siglo XII, precisamente para salvar a Israel de la asimilación con los otros pueblos. Y si ahora un gentil quiere convertirse al cristianismo, dicen pues conviértete en Noágida, cumple las leyes de Noé y no es necesario que te adhieras a nosotros. Pero este rabino, quizá en defensa de eso, por algún comentario que voy a decir, dijo estas leyes no existen y se aventó una discusión con los grandes sabios judíos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora lo están calificando como precursor y que levanta proselitismo dentro del gentilismo. Y algo está pasando, hermanos, porque en el YouTube y en todo eso aparecen un montón de judíos hablando de la Biblia, diciendo que el cristianismo está mal y dando argumentos. Y yo comentaba con él, ¿y no será que el judío de alguna manera está creando proselitismo?
Porque mucha gente abandona sus iglesias cristianas y quieren irse allá. Para mí eso es proselitismo, Sí, ¿verdad? aunque ellos digan que no lo Que hacen, no. ¿verdad? Sí, gracias, hermano Israel. Pues bien, hermanos, es interesante ver este punto de vista cuando hablamos del Evangelio. Dice Judas, hermanos, vamos a Judas. Cuando hablamos entonces de esas buenas nuevas, decía mi hermano Ramírez en su participación, dice, pues es que, ¿qué puede ser el Evangelio? Y lo dice Judas aquí en el versículo número 14. Vamos a leerlo, Judas 14, o sea, 1:14. ¿Ya están ahí, hermanos? Muy bien. Pero todavía oigo hojitas, entonces me voy a esperar tantito, porque si luego me dicen, hermano, usted habla muy rápido y luego no lo puedo seguir, pero estoy tratando, hermanos, de irme tranquilo para que podamos ir leyendo los pasajes. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Judas 1:14 dice, de los cuales también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, el Señor es venido con sus santos millares a hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos de entre ellos, tocante a todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Amén. ¿Desde cuándo, hermanos, se ha profetizado, se ha predicado? Dice desde Enoc, séptimo de Adán. Es decir, esto viene desde muy antiguo. Y cuando hablamos entonces de evangelio, tenemos que hablar de las leyes de Dios, de las leyes de Dios. Así que, hermanos, la siguiente, por favor. Eh, yo creo que podemos tener esta actividad en la semana. Ya hemos dicho, hermanos, hay cuadernos que así lo avalan, la naturaleza eterna de los 10 mandamientos. Yo les pongo aquí el cuaderno del 72, el tercer trimestre, donde creemos firmemente, hermanos, que los 10 mandamientos han estado desde el principio, los 10 mandamientos. Pero no solamente son los 10 mandamientos, como ustedes lo pudieron platicar, hay más leyes, muchas más leyes. La siguiente, por favor, al menos vamos a leer Isaías 24:5 porque es muy importante, porque hermanos, el mundo cada día claudica en el temor a Dios y en la fe en Dios, dice Isaías 24:5 así. La lectura que viene en la presentación es la Biblia de las Américas, por eso es un poquito diferente, pero dice 24:5 en la Reina Valera, y la tierra se inficionó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, rompieron el pacto sempiterno. Amén. Es triste, hermanos, cuando la gente dice, yo vengo a predicar el Evangelio y no hablan de las leyes de Dios. Es triste cuando dicen, yo soy un predicador de Cristo y no guardan el sábado. Es triste, hermanos, cuando alguien me dice, cree en Jesús y vas a ser salvo, y ni siquiera conocen la ley del Todopoderoso. Ser un predicador, hermanos, tiene una responsabilidad muy grande porque hay que enseñar las leyes de Dios, porque dice el profeta Isaías que por eso el mundo se falseó, porque traspasaron las leyes, porque falsearon el derecho, porque han roto el pacto sempiterno. Y la base, hermanos, son los 10 mandamientos. ¿Queremos estar bien con Dios? Conozcamos esos 10 mandamientos. No solo es venir, leerlos, escucharlos y decir, sí, sí, con eso es suficiente, sino debemos de ver en qué está nuestra flaqueza y decir, pues tengo que ser más constante, debo de esforzarme más para que Dios me ayude en esa debilidad. La siguiente, por favor, hermano, de ahí de cabina. Y, hermanos, la siguiente. Al menos su servidor puede apreciar estas leyes. Hay más, yo creo que hay más en el libro de Génesis. Y esa es una pequeña diferencia entre las 3 que encuentra el pueblo judío y las que podemos encontrar nosotros. Pero hay más. Ponemos, por ejemplo, el sábado, el trabajo, el matrimonio, aborrecer la violencia, los animales limpios que mencionaba mi hermana Marena, el sacrificio a Dios, la alimentación, no comer sangre, el diezmo, el sodomismo que estaba prohibido, por eso fue destruidos estas tierras de impiedad, el concubinato, deshonrar a una virgen, el deber del cuñado, que es el levirato que mencionaba nuestro hermano Israel, pero podemos encontrar más. En el libro, nada más, ¿de qué libro les dije, hermanos?
del Génesis, nada más en el libro del Génesis. Así que, hermanos, importante entonces, creo que ya con esto finalizo. Dice el libro de Job en su capítulo número 22, amistarnos con Dios. ¿Qué significaba el nombre o qué significa el nombre de esta mujer llamada Ruth? Amistad, ¿verdad? Amistad. Amiga, exactamente. Dice Job capítulo número 22. Job capítulo número 22. Dice, hermanos, el versículo número 21 al versículo número 25. Los voy a invitar a que nos pongamos de pie. Voy a solamente entonces a cerrar con la idea de la amistad con Dios es muy diferente a la del mundo, y la amistad de Dios nos hace ver que hay dos evangelios en el mundo muy diferentes. Uno muy abierto, uno sin leyes, y la Biblia nos enseña que hay un evangelio desde antiguo que consiste en dar buenas nuevas, y las buenas nuevas empieza desde decir, te voy a enseñar los mandamientos de Dios. Pero no para atacar, no para agredir, sino para decir, ¿quieres encontrar amistad con Dios? Pues cumple los mandamientos de Dios. Vamos a leer juntos el versículo número 21, les mencionaba, al versículo número 26. Leamos, hermanos. Amístate ahora con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te tornares al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción y tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos oro de Ofir, y el Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata a montones. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Amén. Así que, hermanos, es una delicia conocer de Dios, a pesar de lo que la vida nos presente. Lo más importante es decir, gracias, Señor, porque me has permitido conocer tus mandamientos, pero hay que observarlos, hay que guardarlos, hay que cumplirlos. Y al final, Él da el veredicto final. Él dice, bien, siervo fiel, has sido obediente a mis mandamientos, vas a obtener la vida eterna. Dice Apocalipsis 14, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga su palabra a cada uno de ustedes. Paz a vosotros.